día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta explicación de lo que el Catecismo llama como el lenguaje de la fe. ¿Qué importancia le damos a las palabras con las que la tradición de la Iglesia ha hablado del credo? ¿Qué valor le damos a esas formulaciones que en el Catecismo se nos han propuesto? Bien, pues la respuesta que el Catecismo da es que les damos un gran valor, sabiendo que las palabras en sí son un camino hacia una realidad. Que las palabras nosotros no nos quedamos en ellas, sino que de la palabra llegamos a la persona, porque si uno se quedase únicamente en las palabras, podía correr el riesgo de una especie de intelectualismo o racionalismo, ¿no? Como aquel filósofo o teólogo que se sabe mucho las teorías, se lo sabe todo, es capaz de expresar y explicar cualquier cosa, sí, pero palabras y conceptos racionales, pero puede ocurrir que un teólogo que sabe mucho, ¿no?, de formulaciones y de conceptos, no haya llegado a la experiencia del encuentro con el Dios vivo. Luego, ojo, las palabras son muy importantes, pero de ellas hay que llegar al encuentro con el Dios vivo, sin prescindir nunca de ellas, porque los conceptos también nos aseguran que nosotros no caigamos en subjetivismos, ¿no? Porque si malo es el racionalismo, también malo es el experiencialismo, ¿no? El pretender tener unas experiencias tuyas al margen de la revelación que Dios te ha transmitido, que te la ha transmitido en conceptos. Fijaros, hoy en día quizás la herejía de nuestros días, de nuestra cultura, de nuestro momento, no consiste tanto como en otras épocas en la negación de una verdad concreta de fe. Pues yo qué sé, pues en tiempos de Arrio niega que Cristo tenga naturaleza divina, o llega otro momento y pues en otro contexto de la fe, pues Lutero niega pues la salvación por la fe y las obras, o niega el valor de la tradición de la Iglesia y habla de la sola Escritura al margen de la tradición de la lectura por libre. Bueno, es decir, en la historia de la Iglesia, generalmente, cuando ha habido una crisis en la confesión de la fe, pues en las herejías se han formulado negando alguna verdad concreta. Hoy en día, más bien, más que negar verdades concretas, la herejía de nuestros días consiste no tanto en negar nada, cuanto en vaciarlo de contenido. Vaciarlo de contenido. Entonces, esto es curioso, porque, por ejemplo, pues hoy en día, más que negar los milagros, pues bueno, lo que se hace es interpretar los milagros pues como sencillamente un género literario, un sentido, un símbolo de no sé qué. Y dice, bueno, pues mira, yo no es que niegue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no, pero ese milagro en el fondo es un símbolo de la generosidad. El niño compartió los panes y los peces que tenía, entonces, bueno, pues en el fondo, si yo también afirmo el milagro, pero el milagro es la generosidad de compartir los panes y los peces, ¿no? O yo no es que niegue la Eucaristía. Sí, yo creo en la Eucaristía, pero la Eucaristía es un símbolo, el símbolo del banquete, el símbolo de compartir en torno a la misma mesa. Ya, pero yo no estoy negando nada, lo que pasa es que estoy reduciendo. Oiga, la Eucaristía también es el sacrificio de Cristo que entregó su vida. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que es derramada por el perdón de los pecados. Y hay una presencia de Cristo en ella. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y luego, usted está un poco reduciendo la Eucaristía a un mero aspecto moral de compartir en torno a una mesa, pero se está olvidando de aspectos sustanciales, ¿no? Y la resurrección, pues lo mismo. Sí, yo creo en la resurrección, pero bueno, la resurrección no es que crean que el cuerpo pues salga del sepulcro, ¿no? No, sino resurrección pues es la vida, o sea que más allá de la muerte también hay una vida. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre resurrección e inmortalidad del alma? No, pues nada, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, que la herejía de nuestros días, más que negar
determinadas cosas en concreto y enfrentarse, ¿no?, contra la fe católica consiste en sí, en teóricamente lo mantengo todo, pero lo vacío de contenido, lo subjetivizo. ¿Mm? Lo subjetivizo de una forma muy grande. Aquí tengo una cita de un autor, Alain Besançon, que es profesor de la Escuela de Altos Estudios de París, que hablando sobre este tema en un artículo sobre el catecismo de la Iglesia Católica, decía lo siguiente, os leo su párrafo. La herejía no consiste ya en contradecir tal o cual punto de la doctrina, sino en sacarlo de la esfera de lo intelectual en la cual presenta su sentido. Nuestra época parece menos capaz de articular herejías, lo que exige un esfuerzo intelectual, porque también el hereje hace un esfuerzo intelectual a la hora de formular una herejía. Se abandona el lenguaje de la ortodoxia para descender a la insipidez y a la futilidad, donde se pierden los contornos de las afirmaciones. Los latiguillos lingüísticos sustituyen al pensamiento, dando el pego para ocultar la ausencia de ideas. No son pocos los que sienten cierta aversión a un título como Catecismo de la Iglesia Católica, quizás porque están acostumbrados a un lenguaje más corredizo que les permite más ambigüedades. Bien, como veis, pues este tipo de reflexión quiere que le demos importancia a la formulación de la fe, que es el tema del cual estamos hoy comentando. El lenguaje de la fe tiene su importancia. Y con esto no quiere decir que nosotros propongamos un tipo de enseñanza del catecismo meramente de aprenderse las cosas como un papagayo de memoria sin entender lo que estamos diciendo. No quiere decir eso. Que ya veis que en la explicación del catecismo, pues en este programa procuramos razonar y procuramos explicar las cosas. Luego, el modelo que la Iglesia propone no es el de un aprendizaje, podemos decir, infantil, no. Creo para entender. Y el acto de fe, de adhesión, después me pide él mismo, me pide entender aquello a lo que me he adherido. Pero es muy importante también la formulación de la fe. Y sin ella, cuando hemos prescindido de saber expresar bien la fe, sin ella hay una pérdida muy rápida de la riqueza de los misterios de la fe en nosotros. Hay un reduccionismo, cada vez vamos bajando más el listón, vamos bajando el listón y al final son conceptos difusos. Lo importante pues es tener una actitud, pero vamos a ver, las actitudes interiores también necesitan ser expresadas con propiedad. Las actitudes interiores también requieren de un aprendizaje concreto, pues de los mandamientos, de la ley de Dios, de los mandamientos de la Iglesia, de las bienaventuranzas, de las virtudes, cuáles son las virtudes morales, las virtudes, o sea, es decir, no seamos tan ingenuos para pretender un tipo de pedagogía que es capaz de prescindir de los conceptos, que eso es un error. Dentro de las emergencias educativas, de la alerta educativa, de la que muchas veces ha hablado Benedicto XVI, que él ha llamado la atención de que en Europa, en Occidente, vivimos una auténtica alerta educativa, pues yo creo que una de las causas de esa alerta educativa es que hubo un momento en el que una pedagogía, yo diría romántica, equivocada y poco conocedora del ser humano, que pretendió pues prescindir de la memorización, prescindir del lenguaje conceptual, pues únicamente pues para transmitir en las aulas, para transmitir experiencias, ¿no? Pero mire usted, no se puede transmitir experiencias sin una enseñanza conceptual concreta. Y esa crisis pedagógica ha hecho mucho daño y ha hecho que crezca en gran parte el analfabetismo cultural y esa alerta educativa de la que Benedicto XVI nos ha llamado la atención con frecuencia. Tenemos